Para los que no me conozcáis, mi nombre es Manuel. Durante muchísimos años he estado trabajando en el CERSIA Valdepeñas, bueno, y sigo colaborando, y ahora mismo estoy en el línea de Madrid. Bueno, dentro de estas jornadas y del grupo operativo, como habéis visto, la idea un poco es centrarnos en el carácter fertilidad, ver qué tipo de innovaciones podíamos incluir pues para tratar de mejorar los resultados de la inseminación o los resultados de fertilidad. Vale, y una de las cosas que se propuso dentro del grupo operativo era ver si podíamos mejorar el carácter fertilidad vía programa de mejora genética. Bueno, la gente los ganaderos o técnicos que forman parte de los programas de mejora ya saben que durante muchos años pues, hemos trabajado en caracteres, por ejemplo, productivos, y se han conseguido mejoras productivas bastante importantes, no tanto en ovino como en otras razas. Entonces, bueno, la idea es ver si pues, podíamos conseguir mejorar la fertilidad de los animales en los programas de mejora genética, que se está haciendo pues, en otro tipo de programas, como por ejemplo el vacuno de leche. Bueno, un poco a nivel de introducción, y además enlaza un poco con lo que han visto o lo que han comentado mis compañeros. Los programas de selección genética se basan principalmente en la selección de los mejores reproductores, los mejores animales, para aquellos caracteres que consideramos de interés económico. En el caso de la oveja manchega, producción de leche principalmente, pero hay otros, calidad de la leche, fertilidad. Y la idea es elegir esos mejores animales y usarlos como reproductores, ¿no? De forma que si usamos como reproductores los animales que son mejores para una característica que queremos, pues lo que esperamos es que la nueva generación sea mejor que la anterior. Como ha comentado Pepi, y bueno, yo creo que en general también Óscar, el uso de la inseminación artificial lo que nos va a permitir, y por eso es importante, es que podemos elegir un grupo más pequeño de animales que son mucho mejores. Entonces la difusión de la mejora va a ser mucho más rápida. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, bueno, pues la fertilidad por inseminación artificial es un carácter clave en los programas de mejora genética. Es decir, si tenemos buenos resultados, pues la ventaja es que podemos utilizar esos pocos machos que son buenos para lo que queremos y pues, que el progreso genético, ¿no?, la siguiente generación sea mejor. Si la inseminación artificial funciona peor, pues tendremos que ampliar el abanico de animales buenos que utilizamos y el progreso que obtenemos pues será más lento. Bueno, como ya he comentado, ¿no?, la cosa es que estamos viendo que desde hace unos años, lo puso Roberto la misma gráfica antes, bueno, pues los resultados medios de fertilidad por inseminación artificial están bajando. No sé si como punto positivo no es, pero bueno, esto mal de muchos, ¿no?, consuelo de tontos. Esto no es exclusivo solo de la oveja manchega, está pasando en otras razas de ovino, de leche, y está pasando en otras razas, ¿vale? Habrá que ver el porqué, el motivo. Bueno, pero el caso es que a nosotros nos está afectando, ¿no?, a los programas de mejora está afectando que los resultados de inseminación artificial sean cada vez peores. Y eso lo que va a resultar es que tenemos que utilizar más animales y también utilizar animales de ganaderías, ¿no?, monta natural, y el progreso genético pues será más lento. Vale, ¿qué características tiene este carácter, la fertilidad? Primero, es un carácter multifactorial, es decir, el resultado de la inseminación artificial, y nosotros digamos que normalmente consideramos o medimos fertilidad como que haya o no parto, depende de multitud de factores, algunos conocidos y seguramente muchos otros no. Depende de factores ambientales, en sentido general, ¿vale? Depende del manejo reproductivo que se haga en la ganadería, depende de los protocolos de inseminación. Acabáis de ver, ¿no?, en las charlas que hemos tenido, pues que hay un montón de factores que afectan a la calidad del semen y que van a tener un efecto sobre el resultado de la inseminación artificial, ¿vale? Dependen de factores propios también del macho y de la hembra, ¿no?, que se cubren. Es decir, hay muchísimos factores, y yo creo que algunos conocidos y muchos desconocidos, que afectan al resultado. Por lo tanto, digamos que hacen difícil trabajar con este carácter. Para tratar de mejorar la fertilidad podemos actuar bien a nivel de manejo, ¿no?, a nivel de los protocolos, como hemos visto en las charlas anteriores, o bien a nivel genético, que es la idea de este objetivo del grupo operativo.
A nivel de manejo, pues bueno, todas aquellas acciones dirigidas a optimizar el momento en el que se realiza la cubrición o la inseminación artificial, ¿no? La ventaja de este tipo de acciones es que el efecto es a corto plazo, es decir, si conseguimos mejorar el protocolo, pues seguramente el hecho de aplicar controles de temperatura, momentos de inseminación, ¿no? El cómo se procesa el semen, pues va a tener un efecto inmediato en el momento que se apliquen esas acciones y subirá la fertilidad. Pero por contra es temporal, es decir, si por lo que sea dejamos de aplicar ese efecto, pues la mejora que hemos conseguido en la fertilidad disminuirá. A nivel genético, la idea es tratar de identificar esos animales que por la dotación genética que tengan van a ser más fértiles o tendrán mayor potencial fértil y usar esos animales como reproductores. El efecto de la mejora genética es que es a largo plazo, es decir, cuesta mucho conseguir esa mejora y la ventaja es que es permanente, es decir, una vez que conseguimos que usa como reproductores animales más fértiles, pues las siguientes generaciones van a ser más fértiles, por lo menos a nivel genético. Y luego otra cosa que tiene este carácter, que lo hace bastante puñetero, por decir, es que es un carácter dicotómico, es decir, que tal como trabajamos nosotros, la fertilidad la medimos como que haya o no parto. Y eso es muy poco informativo, es decir, hay un montón de factores muy diversos que van a afectar a la fertilidad, pero que al final el resultado es o pare o no pare. Entonces, trabajar con este tipo de caracteres es también bastante complicado. Bueno, voy a ir rápido aquí, más rápido, porque son cosas que ya se han ido comentando en las charlas anteriores, pero bueno, dentro de los factores ambientales o de manejo, bueno, pues sabemos que la época del año en el que se hace la inseminación, la cubrición, afecta al resultado de la fertilización y es algo que hay que tener en cuenta. Aquí la limitación es que por cómo se gestionan los sistemas de producción de ovino de leche, pues hay que tener leche todo el año y hay que tener partos todo el año y bueno, pues es una cosa que está ahí, ¿vale? Pero que somos conscientes de que, pues dependiendo del mes en el que realizas la inseminación, los resultados pueden ser peores. La fertilidad también varía con la edad del macho y bueno, pues normalmente conforme nos hacemos mayores, ¿no? En sentido general, somos menos fértiles, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. También varía con la edad de la oveja, ¿vale? Y bueno, pues es otro factor que también se tiene en cuenta, que no podemos modificar, pero bueno, pero que hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar el diseño reproductivo. Varía, se ha comentado antes, con el intervalo que hay entre el parto anterior y la inseminación, es decir, una vez que pare la hembra, pues tiene que recuperarse, ¿vale? Además, después del parto, la oveja empieza a producir leche y eso demanda mucha energía, es decir, empieza a haber un balance energético negativo y bueno, pues el hecho de buscar el momento ideal para realizar la inseminación pues es importante. Como veis aquí, si lo retrasamos, la fertilidad promedio aumenta, pero también si lo retrasamos, digamos, el ritmo reproductivo disminuye, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al final se trata de buscar un equilibrio. ¿Vale? Por regla general, nadie lo hace, yo creo, pero bueno, inseminar en los primeros 100 días, esto va a tener consecuencias de fertilidad bastante negativas, es decir, no se recupera la oveja y está en picos de producción. Pero bueno, veis que más o menos a partir de los 135 o 150 días posparto podemos empezar a inseminar con niveles de fertilidad más altos. Pero bueno, eso es algo también que afecta y dependiendo del manejo reproductivo que tenga cada ganadería, tiene que tenerlo en cuenta. También depende del nivel productivo de la oveja, ¿no? Y esto está relacionado con lo anterior, es decir, en qué momento se insemina, que el animal produce leche, pero también está relacionado con el nivel genético que tiene para producir leche la oveja. Y normalmente, y esto pasa, yo creo que en todas las especies, cuanto mayor sea el nivel productivo de una hembra, peor va a ser su capacidad reproductiva, ¿vale? Hay un antagonismo. Y bueno, aquí en la gráfica que hemos visto en manchega, normalmente a partir de cerca de los 2 litros, pues puede haber problemas, no problemas, pero bueno, la fertilidad es menor, ¿vale? Pues otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, más factores que pueden afectar el resultado de la fertilidad, pues cómo vaya preparada la oveja, que puede estar relacionada con el nivel productivo, con condición corporal, con tipo de alimentación, estado sanitario de la oveja o del macho, los protocolos que ya habéis visto en las charlas anteriores, ¿no? Que implican un montón de pasos y que, bueno, pues que la idea es tratar de optimizarlos, ¿vale? Para que el resultado sea el mejor posible, el régimen reproductivo que
que se aplique, bueno, en general, lo que os decía antes, es decir, hay un montón de factores que afectan la inseminación, algunos conocidos y seguramente muchos desconocidos. Y bueno, por eso, un poco, la idea de este grupo operativo, Improve, era probar algunos de ellos, ver mejoras. Otro grupo que comentó Roberto, pues también está probando otro tipo de cosas, y bueno, al final es tratar de buscar un equilibrio, y eso sí que es importante, entre la mejora de la fertilidad y otros aspectos como productivos, ¿vale? Es decir, las cosas luego no son tan fáciles. Si mañana nos dicen que si inseminamos una vez un parto al año vamos mejor, pues a lo mejor no es viable. O si es viable implica otras pérdidas en otro lado. Vale, bueno, esto sería a nivel de manejo. A nivel genético, como os decía, la idea es tratar de estimar cuál es el potencial genético de los animales para quedarse fértiles, cuál sería su fertilidad, y tratar de utilizar esa información para identificar los mejores reproductores o los reproductores que serían más fértiles y utilizarlos. Como os comentaba, de poner en marcha este tipo de acción, el resultado se va a ver a largo plazo, es decir, no se va a ver mañana, pero de conseguirlo los resultados van a ser permanentes. Bueno, lo que hemos hecho en esta parte del grupo operativo es usar toda la información de parideras que tiene la asociación, que es un montón, y tratar de hacer una estima de valores genéticos para el carácter fertilidad. El carácter fertilidad, como os decía, se define como que haya o no parto. Y hemos considerado todos los factores que os ponía antes y alguno más, ¿no?, como factores que afectan al resultado de la fertilidad, y además pues hemos tenido en cuenta el efecto genético del macho que interviene en la cubrición y la hembra que interviene en la cubrición. Y además, ahora lo veis, hemos usado información de genotipos, información molecular que también la tenemos disponible. Bueno, hemos probado diferentes modelos y al final lo que hemos visto, que es más o menos lo que se sabía y que sale, es que normalmente se trata de un carácter muy poco heredable, que eso hace difícil que la mejora de este carácter por selección genética sea rápida. Como veis, la heredabilidad de la fertilidad vía macho es de un 2%, un 1%, es decir, es muy baja. Y vía hembra, vía oveja, sería de un 6%. A partir de un 6% se puede trabajar y podemos mejorar la fertilidad de los animales, ¿vale? Pero el progreso genético va a ser lento. Pero hemos probado también, como os decía, uno de los problemas de este carácter es que es poco informativo, es decir, o pare o no pare. Y puede haber un montón de factores que afecten, pero al final o ha parido o no ha parido. Entonces, una de las cosas que probamos es trabajar con la fertilidad del macho. Entonces, lo que hacemos es, para cada eyaculado que obtienen en el centro, en el CERSIRA, nosotros sabemos dónde se ha inseminado, con qué animales, y obtenemos, digamos, una medida de fertilidad de ese eyaculado. Entonces, sería una fertilidad de macho. Y trabajando con ese carácter, que ya no es 0,1, sino que puede ser pues, desde un 10% hasta un 90%, ¿vale? Tenemos más rango de valores y digamos que es más informativo. Utilizando ese carácter obtenemos una heredabilidad del 10%, que está bastante bien. ¿Vale? Entonces, podría ser una alternativa, ¿no?, el trabajar únicamente sobre fertilidad vía macho y podríamos obtener, usando esa vía, un progreso genético mayor. El pero es este. Como os decía antes, normalmente animales que producen más son menos fértiles, ¿vale? Y lo que vemos es que este carácter, el carácter de fertilidad, que puede ser medida como parto o no parto, o lo que os comentaba, la fertilidad del macho, tiene una correlación genética negativa, prácticamente 0 con el primero, pero de menos 15, ¿vale?, esto con el carácter de producción de leche. Se puede mejorar igualmente, pero también es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, al final, si buscamos animales o machos muy fértiles, posiblemente sean animales, ¿no?, o por lo menos, porque al final estos programas de mejora siempre se basan en los mejores animales, pues es posible que haya animales que sean potencialmente muy buenos para producir leche, que tengan esto o resulten en disminuciones de fertilidad. Pero bueno, aún así, digamos que existen estrategias para tratar de seguir mejorando la producción de leche y a la vez que no exista un deterioro del carácter de fertilidad. Vale, por lo tanto, como resumen, es un carácter multifactorial y es necesario recoger mucha información. Hay mucha información que no tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, sobre estado sanitario, aunque los ganaderos lo tengan, nosotros esto o no la tenemos o es difícil de procesar, ¿vale? Pero bueno, la idea es tratar de recoger toda la información que sea posible. Luego, la necesidad de adaptar los protocolos de inseminación y el manejo reproductivo,
que bueno, en esto están trabajando mis compañeros. Existe una base genética y, aunque la heredabilidad no es muy alta, podemos trabajar sobre ese carácter y mejorarlo. Como os decía, la correlación genética es antagonista con la producción de leche y es algo que hay que tener en cuenta, porque al final las ovejas tienen que producir leche. Y bueno, pues como opción que sí que existe es que se podría desarrollar un índice de selección que incluyese caracteres de producción y caracteres de fertilidad, tratando de seguir mejorando la producción de leche sin llevar a un deterioro de la producción, o sea, perdón, de la fertilidad. ¿Vale? Y eso es lo que os quería contar.